Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Jico. Es una bendición nuevamente estar con ustedes y también aquellos amigos y hermanos que se conectan a este mensaje transmitido donde estamos estudiando la palabra de Dios. Bienvenidos. Y como ustedes saben, los domingos por la tarde estamos estudiando este tema del Antiguo Testamento que se llama el Mesías Prometido. Así le titulamos esta serie de 12 mensajes acerca de Isaías capítulo 53. Y es una bendición una vez más estar aquí con ustedes para el 10º mensaje de este capítulo y de esta serie. Espero que sea de bendición, hermanos. Les mando muchos saludos. De verdad me honra en pensar en cada uno de ustedes, ver el corazón que tienen para querer alimentarse, sacar algo de la palabra de Dios para sus vidas. Nuestra fe necesita alimentarse con la palabra de Dios y es tan importante escuchar predicación y qué bendición que usted está aquí. Prepare su Biblia, vamos a abrirla en Isaías 53, versículo número 10. Y prepare su corazón, prepare su mente, trate de hacer a un lado todas las diferentes distracciones que pudieran haber alrededor de usted y prepare su Biblia también, ¿de acuerdo? Vamos a orar, les mando muchos saludos, hermanos, y vamos a comenzar nuestro mensaje. Oremos, hermanos. Señor, en esta ocasión nuevamente queremos venir a tu presencia para rogarte que tú me uses como tu voz, como tu mensajero para llevar tu palabra a través de este medio de la predicación y a través de este medio de la transmisión de este mensaje vía internet, vía computadora, y te quiero rogar que tú me permitas tener libertad para predicar. Es un poco extraño para los hermanos ver la pantalla y para mí predicarle a la pantalla, pero Señor, ayúdanos a poder sacar beneficio espiritual y alimento espiritual de nuestra Biblia en esta tarde. Quédate con nosotros, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Y también te quiero poner en las manos los hermanos que están batallando con su salud, las familias que han pasado por el COVID, aún los pastores que conocemos que como iglesia estamos orando por ellos. Te ruego, Señor, que tú sigas mostrando tu mano fiel, tu mano poderosa, y según tu voluntad, Señor, dales oportunidad de seguir predicando, dales la oportunidad de seguir dando testimonio de tus milagros, de tu poder y de tu salvación. Bendice, Señor, este tiempo juntos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, despedirnos de un amado siempre es difícil. Cuando alguien parte, no todas las personas a su alrededor responden de la misma manera. La muerte de las personas significa cosas diferentes para todas las personas que están alrededor. Hay gente que al perder a alguien significa muchísimo porque se trata tal vez de su mamá o de su papá o de algún joven o de alguien muy amado en nuestra iglesia o de alguien que aunque tal vez no fue familiar suyo, tuvo mucho valor en su vida por todo lo que le ayudó. Entonces, cada persona tiene diferentes reacciones ante la partida de una persona. A mí me gustaría personalmente que cuando el Señor me llame a su presencia, que mi familia, mi esposa, mis hijos pudieran estar agradecidos con el Señor, que me haya usado Dios en la vida de ellos, pero también hay mucha gente de nuestra iglesia y alrededor del país e incluso del mundo que varios pudieran decir que fue de bendición mi vida para ellos. Ahora, hermanos, de la misma manera en que una muerte significa diferentes cosas para las personas, de esa misma manera la muerte del Señor Jesucristo significa diferentes cosas para las personas. Para algunos la muerte de Cristo fue solo un hecho histórico que ni les afecta, ni les duele, ni les importa. Para otros, la muerte de Cristo significa algo triste. Fue triste que lo hayan matado, fue triste que siendo un buen hombre, un buen maestro, le hayan quitado la vida. Otros piensan que la muerte de Cristo fue políticamente incorrecta o fue
una víctima de la inconformidad del pueblo judío, y como los del Sanedrín y los religiosos no estaban contentos con lo que Jesús decía y hacía, entonces decidieron matarlo. Y hay muchas maneras de pensar en la muerte de Cristo. Hay quienes piensan que fue un mártir de la fe cristiana y que fue lamentable su pérdida, pero muriendo se hizo un ícono de la fe cristiana. Y bueno, hay mucha gente que tiene su opinión respecto a la muerte del Señor Jesucristo. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha pensado lo que significó la muerte de Cristo para Dios Padre? ¿Qué significa la muerte de Cristo según la palabra de Dios? Y en Isaías, hermanos, vemos cómo la muerte de Cristo fue vista desde la perspectiva divina. Vemos cómo en el libro de Isaías se habla de la muerte de Cristo y lo que significaría. Entonces, noten, hermanos, vayan a su Biblia en Isaías 53, versículo 10, que es el que vamos a estudiar en esta tarde. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y este versículo, hermanos, nos habla de la muerte de Cristo, que fue quebrantado, que padeció, y que él puso su vida, dice ahí, cuando él haya puesto su vida. Entonces habla de la muerte de Cristo, pero habla de la intención o el propósito por el cual murió y cómo ve Dios la muerte de Cristo. Derivado de este texto, el título de este mensaje es El Mesías expiador de pecados, porque precisamente la muerte de Cristo desde la perspectiva divina, en el versículo 10 nos dice que el Mesías pondría su vida en expiación por el pecado. Por eso yo le titulé así. Y el Mesías en este texto es el expiador de los pecados. Vamos a prepararnos para este mensaje. Y quiero decirle que la muerte del Mesías sería como expiación por el pecado. Ahora, ¿qué significa la muerte de Cristo? Bueno, desde el punto de vista humano fue una tragedia, decíamos. Isaías dice que fue azotado, fue herido, fue menospreciado, fue despreciado, fue varón de dolores, fue experimentado en quebranto, pero desde el punto de vista de Dios, la muerte del Mesías no fue una muerte de mártir, decíamos, de una muerte accidental. La muerte de Cristo significó la expiación de todos los pecados. Ahora, tal vez esta palabra expiación a muchos no les suene, y es porque se trata de una palabra un poco más teológica, pero habla de la salvación de los creyentes. La salvación que Cristo nos adquirió a través de su muerte se puede ver de muchos ángulos. Es la misma salvación, es una sola salvación, pero siendo que Hebreos nos dice que es una salvación tan grande, en la Biblia se explica de muchas maneras, y al menos hay varias palabras que se usan para describir esa salvación desde diferentes ángulos. Por ejemplo, cada vez que usted escuche la palabra justificación, es un ángulo de nuestra salvación. O tal vez otra palabra sería santificación, otra sería glorificación, otra sería reconciliación, otra sería regeneración, otra sería redención, otra propiciación, otra adopción, otra imputación, y todas estas palabras hablan de la misma salvación, pero son diferentes aspectos. Otra es la palabra perdón, y acabo de mencionar 10 palabras que tal vez sean difíciles de comprender a primera vista, porque son términos teológicos, términos que están en la Biblia, pero que son términos bastante específicos, y a veces uno tiene que meterse un poquito en la doctrina para saber a qué se refiere ese ángulo de la salvación. Entonces, hay muchas palabras: justificación, santificación, glorificación, reconciliación, regeneración, redención, propiciación, adopción, imputación, perdón. Y todas estas palabras son un poquito difíciles de entender al principio, pero todas se refieren a nuestra hermosa salvación. Ahora, aquí en Isaías se nos habla de una 11ª palabra, que es la expiación por el pecado. La palabra expiación en el idioma español aparece 153 veces en la Biblia y significa pagar algo o cubrir una deuda.
De hecho, el significado literal de la palabra expiación significa en el idioma hebreo cubrir con bitumen, cubrir con asfalto o con brea. Por ejemplo, cuando usted ve en la calle una avenida con muchos hoyos, con muchas grietas, van a repavimentar. Esa es la idea de cubrir, de la expiación, es cubrir con asfalto, cubrir con brea. El primer ejemplo en la Biblia de esto es cuando Jocabed está nerviosa por su hijo Moisés, que es un bebé, y están a punto de cacharlo y asesinar a su bebé. Y ella, dice la Biblia, que prepara una cuna y la calafatea con brea, la cubre con brea. Ese es el concepto de la palabra expiación. En el Antiguo Testamento la palabra expiación se usa mucho, hermanos, en cuanto a la función de los sacrificios de animales, pues la sangre de los animales cubría los pecados de los judíos. Y esta es una palabra muy importante, hermanos, porque cuando dice la Biblia que Cristo puso su vida en expiación por nuestros pecados, como dice el versículo número 10, puso su vida en expiación por el pecado, está diciendo que su vida, su sangre, serían como esa brea, como ese asfalto o como esa sangre de los animales del Antiguo Testamento para cubrir los pecados de todo el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice 1 de Juan 2:2. Pensando en esta definición de la expiación, que es cubrir los pecados completamente, el escritor de Hebreos, que es un experto en el Antiguo Testamento, él usa esta ilustración y escribe de Cristo lo siguiente. Escuche lo que dice Hebreos 9:11 en adelante. Dice la Biblia: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todo lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que la expiación que hizo Cristo con su vida y con su sangre fue una vez para siempre, una vez definitivamente con su sangre. Fue similar al recubrimiento de la sangre de los corderos en el Antiguo Testamento, pero es diferente en el sentido de que la sangre de Cristo no tiene que estarse derramando constantemente, fue una vez para siempre. Así que es una bendición recordar, hermanos, que la muerte de Cristo fue dada, o su vida fue dada en expiación por nuestro pecado. Es muy bonito pensar, hermanos, que el Señor Jesucristo nos amó tanto que Él se puso en nuestro lugar, que Él se puso a sí mismo. Él quitó el pecado del mundo y lo llevó sobre sí. Se sometió a la muerte para la paga del pecado, para expiación del pecado, para cubrir nuestro pecado. Qué bonito es esto, hermanos. Y esto se profetizó que así sería, que este sería el propósito de la muerte del Señor Jesús según Isaías. Qué interesante, hermanos, que no fue una muerte circunstancial, no fue una muerte accidental, como decíamos, sino fue una muerte ya bien planeada desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había planeado la muerte de su Hijo para que Él diera su vida en expiación por el pecado. Ahora este verso nos dice algo más. Noten, en segundo lugar, vean este versículo, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. En segundo lugar, este versículo nos habla del futuro linaje del Mesías. Cuando dice verá linaje, está hablando de que el Mesías tendría hijos. Y esta frase es muy interesante, hermanos, pues Jesucristo murió sin tener hijos fisiológicamente hablando. No es verdad lo que dice aquella novela fantasiosa del Código Da Vinci, que Jesús no murió, que se bajó de la cruz, lo bajaron y después se casó con María Magdalena y tuvo descendencia. Esto es una mentira. Eso no es algo bíblico, eso no es algo verídico, y es una novela de alguien que se le ocurrió esta herejía, pero no es algo verdadero. Cristo murió sin descendencia físicamente hablando. Y para un judío morir, hermanos, morir sin descendencia era algo
vergonzoso, era un agravio. Pero Cristo con su muerte dio nacimiento a una familia espiritual. La familia de Dios consiste de toda persona que ha recibido a Cristo por fe y arrepentimiento de sus pecados. Puede ser de diferentes iglesias, diferentes lugares, diferentes países, diferentes culturas. En realidad, toda persona que cree en el Señor Jesucristo es hecho hijo de Dios, es adoptado por el Señor. Algunos rabinos dicen que el Mesías debería de tener esposa porque habla de que tendría hijos. También lo dice en Ezequiel. Sin embargo, hermanos, esto no es así, porque el Mesías podría dar a luz una familia espiritual. Y esto lo comparamos con algunos versículos del libro del Nuevo Testamento. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y es interesante, hermanos, porque no es algo fisiológico, sino los que le recibieron, fuimos adoptados por el Señor. También Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús vio el linaje si no se casó? Bueno, a través de cada vez que alguien recibe a Cristo, forma parte del linaje del Señor Jesucristo. Yo creo que realmente el Señor Jesucristo pensó en esto, pensó en la humanidad, pensó en que tendría linaje. La Biblia desde el libro de Isaías profetiza que Cristo moriría en expiación por nuestros pecados, pero que muchísimas personas a lo largo de los siglos recibiríamos como Salvador a Cristo y seríamos su linaje, su descendencia en Cristo Jesús. Yo creo que Cristo pensó en ti y en mí en el momento de la crucifixión, quizás no de nombre, pero sí pensando en los mexicanos, pensando en toda la humanidad, en que le recibiríamos y seríamos linaje de Cristo. Por eso es que en Primera de Pedro es totalmente entendible que el apóstol Pedro llama a los cristianos, a los creyentes, linaje de Dios. Escuchen lo que dice Primera de Pedro 2:9. Dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, nos dio la oportunidad de recibirle y de poder ser hechos hijos de Dios y ser del linaje del Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 10 nos dice: verá linaje. Y luego hay otra frase más, hermanos, que vamos a ir más allá. Ya vimos la muerte de Cristo, el significado de la muerte, que es la expiación por el pecado. Ya vimos que a través de la muerte vería linaje del Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar hay un detalle más. Vean lo que dice en nuestro versículo, después de estas frases. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando dice vivirá por largos días, nos está hablando de la futura resurrección del Mesías. Esta frase confunde a mucha gente, pues en este capítulo de Isaías 53, hermanos, se habla de un Mesías sufriente al inicio y después se habla de un Mesías victorioso y vivo. Entonces vemos en versículos anteriores en Isaías 53, cómo se habla del varón de dolores, que sería quebrantado, azotado, menospreciado, sería experimentado en quebranto, dice la Biblia. Sufriría mucho el Mesías, es un Mesías sufriente. Pero luego vamos al versículo 10 y dice que viviría por largos días. Y entonces en el mismo versículo 10 nos habla de que pone su vida, o sea, muere, pero luego dice que viviría por largos días. Entonces, por esto, hermanos, es que algunos rabinos judíos, con mucha confusión, ellos ven a dos diferentes Mesías, uno sufriente y otro victorioso y vivo. Por eso es que muchos rabinos piensan que se trata de dos Mesías. Pero sabemos a través de la primera venida de Cristo que el Mesías fue sufriente porque murió en la cruz, pero que a la vez fue victorioso, pues venció a la muerte con poder.
Este versículo entonces significa que el Mesías muerto no permanecería muerto, sino que resucitaría para vivir para siempre. Por eso se dice, vivirá por largos días, no por unos cuantos. En realidad resucitaría para tener una vida de largos milenios, de largas centurias, un Mesías eterno. Este texto habla de la resurrección del Mesías. Interesante, hermanos, porque 700 años antes de la venida de Cristo, Isaías ya estaba profetizando que moriría el Mesías y lo haría para expiación de nuestro pecado. Está diciendo que ese Mesías también estaría viendo linaje, a pesar de ser soltero, vería linaje, y luego que también él viviría por largos días a través de la resurrección. Entonces, es tan interesante, hermanos, ver que Isaías está profetizando todos estos detalles acerca del Mesías, diciéndonos que tendríamos un Mesías que se sacrificaría por nuestro pecado, pero a su vez viviría por siempre y seríamos parte de su linaje, y que resucitaría, hermanos. La doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo realmente es una de las doctrinas más potentes, y es una diferencia radical entre nuestra fe y todas las demás religiones, hermanos, porque ninguna religión puede clamar que su profeta o su Dios resucitó como tal. Sin embargo, nosotros, hermanos, creemos que Jesucristo resucitó. La resurrección de Cristo es el tema de predicación de Pedro y de Pablo y de todo el libro de los Hechos y del Nuevo Testamento. Incluso, hermanos, cuando el apóstol Pablo está predicando a los corintios, está escribiéndole su carta en 1 Corintios, él nos habla de la resurrección de Cristo y la defiende, porque había gente que los atacaba. Y hermanos, incluso el apóstol Pablo dice que si nosotros creemos en la resurrección y no sucedió, nuestra fe entonces es vana. Dice 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y hermanos, la resurrección de Cristo, que fue profetizada por Isaías, ahora, hermanos, no solamente pasó, sino que fue predicada, y entonces también se nos habla de las pruebas indubitables, porque en el mismo capítulo de 1 Corintios 15 se nos dice que resucitó y que apareció a Cefas, y luego a los 12 y a 500 hermanos a la vez, y luego apareció a Jacobo, y luego a los apóstoles, y luego al apóstol Pablo. Entonces, hay muchos testigos, hermanos, hay más de 500 testigos que por escrito nos están diciendo que resucitó el Señor Jesucristo. Y esta es una evidencia de lo maravilloso de nuestra fe, que creemos en un Dios no muerto, en un Dios que no ha caducado, no es un Dios del pasado, es un Salvador que murió pero resucitó, hermanos. Y esto me emociona, porque es el pináculo de nuestra fe, que tenemos un Salvador vivo y resucitado, y es la esperanza de que nosotros también algún día resucitaremos, y los que murieron en Cristo también resucitarán, porque Jesús, con toda la autoridad, sabiendo que Él viviría por largos días, Él le dice a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que la futura resurrección del Mesías es profetizada por Isaías, pero también en la palabra de Dios vemos varias veces que se predica, se sustenta, se declara como un hecho, se dice que hay testigos, está escrito en la palabra de Dios, y además es una seguridad de que nosotros resucitaremos con Él juntamente, hermanos. Qué tremendo, hermanos, es hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Y qué bonito que el libro de Isaías 53, nos hace pensar en un Salvador que vivirá por largos días. Hermanos, el Mesías, al morir, según Isaías 53:10, nos dice que fue el expiador de nuestro pecado. Pero también no solamente murió, sino también nos hizo su linaje a través de la fe en Cristo. Y también nos hizo
hijos adoptivos, pero también resucitó con poder. Tenemos un Mesías precioso, hermanos. Por eso es que el cristiano necesita recordar constantemente estas verdades para reanimar nuestro corazón. Por eso en Hebreos la Biblia dice: considerad al Señor Jesucristo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La doctrina no es letra muerta, hermanos. La doctrina debe de ayudarnos a reanimar nuestro corazón, a reenfocar nuestros ojos y tener puestos los ojos en Jesús, y entonces reanimar nuestro corazón para vivir para Él. Hermano, piense que el Mesías, cuando murió, fue expiador de sus pecados. Fue el que le hizo parte del linaje de Dios como hijo de Dios, y piensen que es un Salvador resucitado. Y hermanos, pensando en esto, debemos reanimarnos, no debemos permitir que nuestro ánimo en nuestra fe, en el Señor Jesucristo, se canse hasta desmayar, hermanos. Todas estas verdades nos deben nos deben infundir aliento para poder continuar nuestro caminar cristiano. Si usted se ha dado cuenta, entre los maratones, que son de 42 kilómetros, la gente va corriendo y los participantes van corriendo, y hay varias personas del personal de las Olimpiadas que tienen ahí separados, solamente entregando aguas para animar a los corredores, y esta agua se la pueden verter en la frente, la pueden tomar, se la pueden verter en el cuerpo, y es un ánimo para su caminata. Y hermanos, estas tres verdades deben de ser un ánimo para que nosotros sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, les mando muchos saludos. Vamos a orar para terminar este mensaje. Señor, gracias por la bendición de poder estar juntos estudiando del Mesías prometido. Y en esta noche que estudiamos al Mesías expiador de pecados, te agradezco, Señor, porque tú has expiado mis pecados, que son muchos, y también de todos los que hemos recibido a Cristo y somos del linaje del Señor. Y Cristo, pensando en que vería linaje, estuvo dispuesto a dar su vida en expiación por el pecado. Gracias, Señor. Te ruego que nuestro ánimo pueda verse resucitado para seguir adelante en tus caminos. Quédate con nosotros y ayúdanos a tomar la decisión de permanecer firmes con ánimo en nuestra vida espiritual. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido una bendición poder estudiar juntos. Tenemos 2 predicaciones más, versículo 11 la siguiente semana y 12 en 15 días. Y hermanos, les mando muchos saludos, les amamos y les animamos a seguir creciendo en la fe. Dios me los bendiga.